Bienvenidos todos a esta nueva edición de Un Cara a Cara en la Hora. Hoy con un invitado muy especial, sobre todo porque, bueno, yo siempre he dicho, no soy periodista, yo soy abogado de profesión, pero con un periodista muy respetado, de esos periodistas honrados, que hoy se decidió convertir en servidor público. Harris Whitbeck, bienvenido, director del INGUAT. Y es importante poder tener esta conversación porque creo que es vital para todos guatemaltecos entender dónde estamos parados. Siempre hablamos de que nuestro país tiene recursos que no hemos sabido explotar de la mejor manera. Tenemos mucho más que otros países que logran atraer muchísimo turismo, pero creo que en la medida en la que entendamos qué ha pasado, dónde estamos, qué necesitamos para seguir creciendo, va a ser más importante. Así que muchísimas gracias, Harris, por estar acá y por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pedro Pablo, un gusto estar acá. Mi relación con la hora, con tu familia de periodistas es larga. Ahí comenzó mi carrera, hace ya varias lunas, así que un honor estar acá. No, muchísimas Y gracias. hablando de colega a colega y de guatemalteco a guatemalteco y de comprometido a comprometido. Muchísimas gracias, lo valoro muchísimo. ¿Cómo ha sido antes de empezar en el tema de tu día a día de hoy, pero cómo ha sido haber hecho esa transición de ciudadano a funcionario? Pues más es divertido porque por un lado el cambio es evidente, o sea, son 180 grados de estar cubriendo encuentros presidenciales, en reuniones bilaterales, a ser parte de una delegación, o sea, estar literalmente del otro lado de la Cámara. Ha sido un ejercicio muy interesante y lo digo con absoluta seriedad, pero muy divertido. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, ha sido muy divertido vivir experiencias nuevas, conocer gente nueva, entender procesos de una manera diferente a la que las había vivido, conectarme con habilidades que traía y que nunca no sabía que estaban ahí. Entonces, en todo sentido, ha sido una experiencia de absoluto crecimiento. Ha habido momentos de frustración cuando te enfrentas a un sistema que te obliga a accionar dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Y ese sistema en su momento fue diseñado para asegurar que todo se haga dentro de la ley, eso lo respeto absolutamente y así tiene que ser, pero a veces quisiera poder hacer más y entiendo y es frustrante toparme con el que en los tiempos de gobierno son otros tiempos. Los tiempos del sistema son otros tiempos y es lo que es. Entonces es frustrante, pero a la vez como que inspira creatividad, porque entonces uno tiene que buscar, bueno, pero si podemos hacer esto, de repente lo hacemos de esta manera y sigue siendo ético. O sea, para mí lo más importante es la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción, como bien sabes. Pero buscar formas creativas de búsqueda de solución a problemas es un reto muy interesante. Y sobre todo porque el reto se vuelve eso, cómo dentro del marco de la ley volverse eficiente, ¿correcto? Es volver los procesos eficientes y que no se muera la creatividad. Y eso es algo que he recalcado mucho desde que llegué al INGUAT, que yo le decía a mi equipo, antes de decirme que algo no se puede hacer, díganme que vamos a buscar la forma de hacerlo. Eso es lo primero. Los he instado a permitirse dejar de accionar desde el miedo a que es que no, si hacemos esto, de repente la prensa puede decir esto, o si hacemos esto, entonces de repente la Contraloría puede llegar. Y de nuevo, no estoy diciendo que estamos buscando hacer cosas que están fuera de la ley, porque eso es absolutamente indispensable, pero sí hay que saber que uno puede ampliar un poco la forma de abordar los problemas. ¿Cuál es, digamos, la realidad del turismo en Guatemala hoy? ¿Dónde estamos parados? Para que alguien lo pueda entender, alguien que no se dedica a esto, que no está en la industria del turismo, ¿cómo se le explica? Somos un país que tiene un enorme potencial y esto no es novedad. Tenemos una oferta, yo creo que somos de los destinos del mundo más diversos en lo que pueden ofrecer que hay. Tenemos naturaleza, tenemos cultura ancestral, tenemos 3.000 años de historia, tenemos cultura maya viva, tenemos gastronomía, tenemos naturaleza, tenemos color, o sea, modernidad en la ciudad de Guatemala, tenemos innovación, o sea, lo tenemos todo. Y de cierta manera siento que he recibido una gran oportunidad para
para cambiar la narrativa o para construir nuevas narrativas sobre sobre Guatemala en el exterior. El año pasado recibimos 2.6 millones de turistas, o sea, más de 2 millones de turistas, y más de la mitad son visitantes vecinos, hermanos salvadoreños. Okay. Lo cual me dice que hay mucho por hacer para vender Guatemala en otros mercados. En el mercado de Estados Unidos, poco más del 20% de los visitantes que recibimos vienen de Estados Unidos, siendo un mercado enorme que lo tenemos al lado. Y que es donde más vuelos tenemos. Que es donde más vuelos tenemos. En México, o sea, si no me equivoco, hay más de 4 o 5 vuelos diarios entre Ciudad de Guatemala y México. Y el número de visitantes mexicanos es muy bajo. Y es impresionante, yo viví en México muchos años y amigos mexicanos que me vienen a visitar que no conocían Guatemala, todos me dicen lo mismo, no sabíamos que los teníamos ustedes al lado, no sabíamos que esto existía. Entonces es una gran oportunidad para empezar a hablar de eso. Y esa oportunidad, digamos, en base a los planes y lo que ustedes han visto, me imagino que se aborda diferente a Estados Unidos que México, pero ¿qué tendríamos que hacer como país, como sociedad, como instituciones para poder atraer más turismo? Pues lo que estamos haciendo es que nos estamos acercando mucho a la nueva tecnología. Hay nuevas herramientas de manejo de data, de manejo de información que nos van a permitir poder afinar nuestros mensajes de mercadeo. Big Data, antes se hablaba de estadística, ahora se habla de Big Data. Y Big Data lo que hace es que te da acceso a un mundo de información que bien manejado y bien estudiado te ayuda a entender qué motiva a alguien, qué motiva a un comprador. En el caso del turismo estamos enfocándonos hay 10 mercados que se van a considerar como prioritarios. Y con este sistema de Big Data es como entrar con un microscopio al pensar del viajero potencial. O sea, desde que se mete en Google a ver a dónde se va a ir este verano, nos ayuda a entender sus procesos de toma de decisión sobre qué tipo de destino busca. Entonces, eso nos ayuda a afinar nuestros mensajes y también nos ayuda a afinar nuestra estrategia. De repente que le metemos más mercadeo digital a pasajeros de Barcelona, porque por alguna razón hay más ahí que les gusta tal y tal cosa. ¿Me explico? O sea, sí, nos da información que nos permite afinar y en vez de estar tirando con onda para ver que caiga algo, es como que dirigir de una manera muy fina nuestros esfuerzos de mercadeo. Y las expectativas de crecimiento con la realidad que tenemos hoy. Estamos hablando al inicio de esta entrevista de que a veces el ejecutar los tiempos desde el Estado no es lo mismo que poderlo hacer de la iniciativa privada, pero con la realidad que tenemos hoy, una tasa de crecimiento razonable, digamos, debería de ser o andar por... Pues mira, este año en el primer cuatrimestre vamos ya 15% arriba en el número de visitantes a Guatemala, lo cual es una muy buena noticia. Hay muchos factores ahí, no todos son atribuibles a esta gestión del INUAT, pero algunos sí. Y eso nos da un buen indicio de que la tendencia del número de visitantes que llegan va para arriba. La meta de la gestión es que para el final de la gestión, dentro de 3 años y lo que nos queda, es pasar a 4.1 millones de visitantes al año, que es un alza del 47%, si no me equivoco. La clave está en saber qué tipo de visitantes queremos atraer. Yo prefiero traer a menos visitantes que se queden más días y gasten más dinero por día que atraer hordas de gente que se mete a un all inclusive o que donde no se ve que hay una derrama económica real. Y de alguna manera mencionabas de que hay como ciertos segmentos que se van a explotar más para atraer a los viajeros. ¿Cuáles pueden ser esos? Para ir poniendo algunos ejemplos concretos. Te voy a dar dos. Uno es el segmento gastronomía. Guatemala tiene todo para ser un gran destino gastronómico. O sea, tenemos 3.000 años de cultura y nuestra gastronomía, mucha de ella viene de ahí. Entonces hay una gran historia que contar. Tenemos 3 restaurantes en Ciudad de Guatemala que están en los 50 best restaurantes de América Latina. El año entrante vamos a traer esa premiación a Guatemala. O sea, eso nos va a traer a cientos de gente de la industria, de críticos, de periodistas,
quienes van a empezar a hablar de Guatemala y la gastronomía, y esa va a ser una plataforma que nos va a permitir durante muchos meses ir construyendo el eje de gastronomía en Guatemala. Pero no puede ser solo atraer más atención, hay que ayudar a gestionar que crezcan más, que haya más expresiones de gastronomía local, que haya más pequeños restaurantes, que lograr encadenar a pequeños productores de ingredientes con cocineros, que es lo que hemos descubierto que hay mucho de eso, es llevar a más cocineros guatemaltecos a ferias internacionales, a exponer a nuestros mercados a lo que ofrece Guatemala en términos de gastronomía. Así que ese es uno. Y el otro es el tema de artesanías y textiles. Guatemala es muy conocido por sus textiles, por la calidad de su mano de obra, y estamos trabajando una ruta que se llama Guatemala hecha a mano, que está basada en las artesanías. O sea, un viajero que le interesa venir a ver cómo se trabaja el mimbre, va a saber a dónde ir, o la cerámica en tal y tal lugar. Entonces vamos creando una ruta guiada por eso. Pero el plan grande ahí es crear un Centro Nacional de Artesanías y Textiles, que va a ser un destino. Estamos pensando hacerlo en el occidente del país. Va a ser una combinación de museo con taller vocacional, con centro de intercambio de ideas creativas, un destino. Y eso va a hacer que la gente se quede más noches para que lo vea ver y que gaste más dinero por día. Entonces son dos ejes que son muy evidentes, pero que se pueden trabajar. Y digamos, esos son algunos de los ejemplos de atractivos que pueden incentivar a una persona a decir, quiero venir a Guatemala. Y la cosa también el reto es traerlos. Para eso necesitamos más, ¿qué se necesita? Más rutas, más destinos. ¿Y cómo se consigue eso? Digamos, una línea aérea, ¿cómo decide cuáles son los componentes en su decisión para decidir si abre una ruta con nuestro país o no? Es un proceso que tarda bastante tiempo, o sea, desde que nosotros, y ahorita lo vimos con unas líneas aéreas en Medio Oriente que nos han expresado interés en empezar a explorar la posibilidad, pero nos dicen de una vez que es un proceso que tarda 18 meses a 2 años, porque hay que crear el modelo, hay que crear el caso de negocios para que le vean ellos ¿Y eso lo generan ustedes como Inguat y van y lo venden, o ellos, si hay interés, lo van desarrollando? O sea, iniciamos la relación, las conversaciones, y ya se han iniciado con varias líneas aéreas, y el siguiente paso es que vengan a hacer un viaje de scouting inicial, y luego vamos colaborando con ellos en la creación de este caso de negocios. Eso no depende solo de Inguat. O sea, ahí tenemos que trabajar de la mano del Ministerio de Economía, de Pronacom. O sea, hay como que muchos involucrados en esos procesos, pero es un proceso que hemos iniciado ya. Y si me tardo 2 años de que vengan más líneas aéreas, está perfecto, porque eso me da 2 años para incentivar la inversión en infraestructura. No puedo traer más pasajeros si no tienen dónde quedarse. Y eso quería preguntar. Viene alguien a Guatemala, aterriza en La Aurora. Muchos de los turistas venían de El Salvador. ¿Cuántos se quedan en la capital y cuántos van a lugares en el interior? Actualmente, la mayoría se van al interior, no pasa mucho tiempo en Ciudad de Guatemala, que para mí es un problema de narrativa. O sea, la Ciudad de Guatemala tiene mucho que ofrecer, pero la percepción que se tiene es que es sucia, es insegura, hay mucho tráfico. Entonces tenemos que empezar a trabajar ese cambio de narrativa para que la gente se quede más tiempo en Ciudad de Guatemala, y se está trabajando sobre eso. Pero lo que hay que empezar a hacer realmente es lo que te decía anteriormente, infraestructura hotelera. Las tasas de ocupación hotelera en Petén, por ejemplo, están consistentemente arriba del 60-70%. Entonces, y me han dicho algunos hoteleros, mira, no traigas más porque no caben, no caben. Entonces hay que crear incentivos para, pues no es, o sea, hay que dar la información para que los inversionistas sepan que invertir en hotelería de diferentes rangos y calidades es un buen negocio. ¿Y cuáles pudieran ser esos destinos? Digamos, Petén es uno, Izabal sería otro. Petén hay un gran potencial en Petén, y es increíble, pero ahora con el desarrollo de la tecnología LiDAR, que es esa tecnología de láser que están utilizando los arqueólogos para ir descubriendo desde un avión lo que está debajo del bosque, de la selva. Hay más de 3,000 sitios arqueológicos en Petén, y todos los días surge algo nuevo porque la tecnología lo permite. No estoy diciendo que se van a destapar esos 3,000 sitios, pero
Lo que sí te estoy diciendo es que eso hace que Petén sea un departamento que ofrece muchísimo. Y que además tiene ya el aeropuerto, al que hay que arreglarlo. Ajustes, Sí, pero ya hay, digamos, no es como el de Escuintla que está, sino que ya estamos un poco más cerca, digamos. Estamos un poco más cerca. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es pensar en desarrollar otras partes de Petén, porque está el área, digamos, el clúster de Flores, digamos, de Flores para arriba, pero en el sureste de Petén, en el sur de Petén, hay muchas oportunidades que se pueden desarrollar, pero yo siento que el abordaje al desarrollo ahí tiene que ser integral, tiene que haber hoteles de diferentes categorías, tiene que haber oportunidades de entretenimiento que van más allá de hacer visitas a sitios arqueológicos, tiene que haber restaurantes, tiene que haber más cosas que hacer, y eso se tiene que hacer muy de la mano de las comunidades. O sea, no podemos llegar ahí e imponer y decir, bueno, aquí hay un nuevo... Y hacerlos parte, digamos, claro, para agregar valor. Exacto, porque ¿qué hace cuando uno trabaja con turismo liderado por las comunidades? Uno está creando un producto turístico que es absolutamente auténtico, que es lo que busca el viajero de hoy. Y el tipo de viajero que nosotros queremos atraer busca autenticidad, busca experiencias únicas, busca sostenibilidad, busca conciencia del impacto que puede tener y del beneficio que puede tener su visita a una comunidad. Entonces, eso es lo que, por eso yo creo ciegamente en el turismo liderado por comunidades. Hay grandes cosas que ya se están haciendo, que se pueden seguir haciendo ahí, pero eso tiene que ir acompañado de el desarrollo consciente de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, no solo son hoteles y donde se hospedan, sino también las vías para poder llegar, porque imagino que una de las cosas que debe complicar es aterriza un avión a la 1 de la tarde y si a esa hora, hoy viernes, van a salir para Escuintla, Izabal o Sololá porque van a ir a ti, pueden pasar bastantes horas en el carro. ¿Cómo poder enfrentar esa realidad que a veces puede limitar o afectar? Por eso el turismo puede ser un gran detonante de desarrollo consciente y sostenible. Tienes toda la razón, o sea, hay que mejorar la conectividad terrestre enormemente. Hay que trabajar el tema del tráfico en la ciudad de Guatemala, o sea, ir de aquí a Antigua, yo me he tardado 4 horas, cuando son menos de 35 kilómetros. Ese tipo de cosas hay que cambiarlas y hay que aprovechar nueva tecnología, hay que pensar en grande, hay que atreverse a hacer estas inversiones grandes, buscar estas alianzas público-privadas para poder implementar estas soluciones que van a mejorar la conectividad, porque nadie quiere volar, no sé, 10 horas de Madrid y ahí pasar 4 horas en el tráfico. O sea, lo hemos hecho y es parte de la experiencia, pero tampoco eso es lo que queremos. Sí, no es sostenible en el día a día para tener crecimientos que a todo el país nos ayuden a seguir avanzando. Una pregunta, alrededor del turismo y de las necesidades que tenemos de seguir creciendo, puede ser uno de los mecanismos en virtud de las cuales, como lo mencionabas, comunidades, sector privado, sector público, puedan trabajar de la mano, porque algún reto que tenemos es ponernos de acuerdo, no solo en temas complejos y del día a día, sino que en situaciones que como país nos den oportunidades. ¿Hay alguna iniciativa o hay algún espacio en virtud del cual puedan converger esos diferentes sectores y tratar de trazar rutas en común? Yo pienso que sí, y yo todos los días me junto con alguien de uno de esos sectores. Todos los días hay una conversación diferente y de todas salgo esperanzado. Salgo con ofrecimientos de apoyo, salgo con proyectos, digamos, ideas que se pueden volver realidad fácilmente, salgo con expresiones de entusiasmo. Estamos en un buen momento en Guatemala. En Guatemala soplan nuevos aires y eso lo digo yo constantemente porque es un buen momento en ese sentido. Estoy haciendo una serie de giras de escucha en las diferentes regiones turísticas del país, donde me siento con líderes comunitarios, con alcaldes, con gente de sociedad civil y barajeamos ideas, escuchamos, buscamos soluciones, recibo quejas y trato de canalizar, pero lo más importante es que siempre sale alguna idea que yo puedo empatar con alguien más. Por ejemplo, una comunidad en Huachatún tiene un proyecto que quiere hacer un museo del chicle, porque es una comunidad que nació de la explotación del chicle en los años 30.
Entonces ya los puse en contacto con una dependencia del gobierno que va a donar un insumo que se va a convertir en un museo del chicle y ya hablé con una empresa de aviación que en su historia estaba involucrada en eso, entonces están interesados en apoyar la creación de este museo. Entonces ahí vas como que juntando, como eso, como que juntar las piezas de rompecabezas. Y uno es exitoso en eso cuando uno sabe comunicar. Y que para mí lo comunicar, como bien sabes, es saber escuchar. Es saber escuchar, es saber reconocer que todos los actores en una situación vienen de algo, vienen de alguna necesidad, vienen de algún deseo, vienen de algún anhelo, y es escuchar con empatía para entender que todos todos quieren sacar algo de una situación, pero si se pone eso al servicio de algo bueno y de algo productivo y constructivo, salen bien las cosas. Una pregunta. Para atender al turista se necesita entre infraestructura y demás, también a la gente. Cuando uno va a otros países, siendo uno hispanohablante, el inglés en México, por ejemplo, la gran mayoría hablan inglés. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Es necesario? ¿Cuánta gente podemos llegar a necesitar para sostener esa tasa de crecimiento que ustedes se han puesto en 4 años? ¿Cuál es el día de hoy, lo que tenemos con ese talento humano para atender al turista? ¿Dónde estamos? De nuevo, hay grandes oportunidades. El guatemalteco cae bien. O sea, por naturaleza, en general, cae bien. Y eso es algo que se puede aprovechar mucho, ¿verdad? Sí hay que trabajar temas de idioma, y no solo inglés, o sea, francés, ¿no? Reciben bastantes turistas de Francia, o sea, bastantes en proporción. Entonces, el tema de idiomas, el tema de conocimientos técnicos sobre cómo entender a un viajero, cómo entender las necesidades de un viajero. Hay mucho que se puede ir trabajando ahí. O sea, el turismo, lo lindo del turismo es que permite construir capacidades, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay mucho que hacer ahí, pero también hay grandes oportunidades para hacerlo. Y con lo que tenemos hoy, si alguien quisiera decir, yo me quiero dedicar al turismo, ¿qué tanta cancha hay, digamos, en Buen Chapín, de capacitaciones, de gente que se tenga que meter más a eso? O sea, ¿la industria ya está satisfecha o van en vías de crecimiento contratando personal? ¿Cuál es esa realidad? O sea, sí hay grandes necesidades de personal en hospitalidad. Okay. Hay grandes oportunidades ahí. El tema de restauración también, o sea, yo conozco muchos cocineros aquí en la ciudad de Guatemala y dicen que constantemente están buscando gente. Y hay programas de capacitación. El INTECAP es una institución que es, o sea, es innegable la calidad de lo que ellos producen, del nivel de capacitación que ofrecen en varias áreas. Yo creo que eso se puede explotar más. Yo sí siento, uno de los sueños que tenemos es eventualmente crear un hotel escuela. Hay algunas comunidades en Sololá en particular que están interesadas en crear un hotel escuela, que sería maravilloso porque eso le da como que capacitación muy práctica a la gente que se interesa en la hospitalidad, y también va creando oportunidades para emprendedurismo, o sea, la creación de pequeños restaurantes, de pequeños emprendimientos de artesanía, como que todo va naciendo alrededor de algo un poco más grande. Y en calidad de director del INGUAT y liderando una institución clave en todo este proceso, ¿cuál sería tu mensaje para la gente de los distintos sectores, de lo que estamos viviendo en el presente, de lo que nos toca a futuro, para que juntos podamos hacer esta realidad un hecho más temprano que tarde? Yo creo que el mensaje sería que confíen en nosotros, que no sientan que no son parte de la solución, que la única forma que vamos a encontrar soluciones y salir de las situaciones en las que estamos y de las que estamos saliendo es trabajar en unión. Y eso suena político, y siempre le digo a mis amigos que si me escuchan empezar a hablar demasiado como un político, que me digan, que me cae. Pero realmente es cierto. Yo creo que en Guatemala todavía se acciona desde el miedo, todavía se acciona desde el pasado en muchos casos. Yo creo que hay que empezar a enfocarse en lo que realmente es productivo y constructivo, y en este caso es sacar el pecho y entrarle juntos a esto. Y desde los medios de comunicación, ¿qué crees que se puede hacer para ir ayudando
a transformar algunas realidades y ir empoderando a la gente para que pueda tomar mejores decisiones respecto a este conocimiento de Guatemala que todos tenemos que tener. Pues yo creo que hay que destacar que hay una realidad tiene muchas dimensiones. Destacar, por ejemplo, el tema de los índices de criminalidad que van en descenso. Y ayer hablaba con gente de algunos tanques de pensamiento que me decían que históricamente la tasa de homicidios ha ido en descenso, pero es una historia que no se cuenta mucho, porque anecdóticamente uno cuenta, no, sí, que hubo un asalto acá o muerto acá, no sé qué, pero si uno ve el contexto de la historia, uno se da cuenta que no, que realmente la situación de inseguridad, la percepción es mucho peor de lo que realmente es. Y que no solo pasa en Guatemala, pasa en otros lados del mundo. Pero digamos, pero cuando esa percepción se intensifica o se perpetúa por medio de la prensa, pues eso contribuye a una narrativa que no es real y afecta decisiones que toman potenciales visitantes a Guatemala. Entonces, un ejemplo, el otro día salió un TikTok ahí, no sé si te enteraste del famoso TikTok, sí. Pero yo vi a este influencer sacarse de la manga literalmente una lista donde hablaba de los países donde más secuestros había y puso a Guatemala en el número 6. Y yo dije, eso no es cierto. O sea, y me enojó muchísimo. Entonces vimos la respuesta y la publicamos. Gracias. Y esa respuesta tuvo mucho efecto porque fue combatir la mentira con verdad. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo lidiar con esta realidad del mundo actual? Donde ya no solo los medios, sino las mismas redes sociales tienen mucha preponderancia, con hechos como lo que pasó lamentablemente el fin de semana, que una persona falleció, su historia, digamos, que causó mucho impacto, porque son realidades que se dan, que no se fabrican desde la prensa, que afectan la percepción no solo de algún turista, sino a lo interno. Entonces, ¿cómo poder ir lidiando con esas partes que inevitablemente, y por eso decía, ya no solo los medios juegan ese rol? ¿Cómo desde tu posición ahora ves que se puede abordar una situación para, lastimosamente no podemos eliminar realidades, pero también que se vean otras que nos permitan seguir avanzando en este proceso? O sea, obviamente no se puede minimizar lo trágico y lo triste de esa historia que fue terrible, pero yo creo que hay que contextualizar y hay que dar el contexto y no permitir que ese hecho trágico y lamentable no representa lo que pasa en todo el país. También es una oportunidad en este caso para hablar de que la respuesta del Ministerio de Gobernación fue muy eficaz. O sea, se hicieron las requisas en las prisiones y eso abrió una discusión sobre el trabajo que hay que hacer en el sistema preventivo para evitar que crímenes se originen ahí. Entonces yo creo que es un tema, es simplemente contextualizar. Y de nuevo, no estoy totalmente de acuerdo. minimizando para nada el dolor de esa familia ni esa situación, pero es dar ni contexto. A nadie que le afecte la violencia. Es dar contexto. Totalmente de acuerdo. Y antes de terminar, Harris, aquí nos proporcionaron unas postales nuevas que hoy se están repartiendo en diferentes puntos de la ciudad con una campaña de Yo Exploro Guatemala y los diferentes departamentos. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto? Sí, eso es parte de la campaña de promoción de turismo interno que se llama Yo Exploro Mi País. Durante el año, cada mes vamos a destacar más departamentos. Este mes salimos con Toto, Quetzaltenango, Sorola y San Marcos. Y lo que vamos a hacer es como que fijar la atención sobre esos departamentos por medio del hashtag Yo Exploro Mi País. Pueden ir, eso los lleva a un landing page donde hay mucha información sobre esos destinos. La idea es que empezar a generar más turismo interno, que representa una gran derrama económica y para muchos tienen oportunidades el fines de semana para salir a viajar. Así que es una manera de incentivar a la gente a explorar su país. ¿Y eso ustedes, hay alguna manera de irlo midiendo en términos de ocupación, restaurantes, etcétera, etcétera? ¿O? Sí, hay una forma de irlo midiendo justamente con eso y lo vamos a ir midiendo muy cuidadosamente para ver qué funciona y qué no funciona, qué destinos necesitan más empuje, o sea, sí. Y antes de terminar esta primera, de la que esperamos sean muchas entrevistas en este proceso de los 3 y pico años que quedan, ¿algún mensaje, Harris, que creas que sea importante? Repito, confíen en lo que estamos haciendo.
Esto va a funcionar si trabajamos juntos, si el sector privado trabaja con el sector público, si las comunidades confían en el sector público, si nosotros escuchamos a las comunidades. O sea, es una espiral de acciones que conjuntas van a hacer que salgamos para adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía y Harry, muchísimas gracias por el tiempo y pues ojalá todos los planes se concreten por el bien del país y aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Pedro Pablo, siempre un gusto. Igualmente, gracias.